esta clase y de hoy y también de la próxima semana, como dije, ¿no es cierto?, anteriormente, tiene que ver con Brasil. ¿Mm? Brasil es un lugar que los hispanohablantes trabajamos poco, muchas veces trabajamos sobre Hispanoamérica y vemos principalmente en México y Argentina, como he dicho varias veces ya, son los países que mayor bibliografía tienen, tal vez Colombia, y por supuesto vemos el caso particular nuestro de donde vivimos, que es Chile. Em, Sin embargo, es fundamental para entender Hispanoamérica, Brasil, porque es el país realmente con México el más grande, y uno de los más relevantes a nivel mundial también, pues, no solamente para nuestro subcontinente. ¿Mm? La situación de Brasil hay que entenderla para poder entender lo que vamos a revisar acá en esta clase, el nacimiento de Brasil como nación y su identidad nacional, que es uno de los temas que estamos revisando. ¿Mm? Pero para eso hay que entender por qué Brasil opta por una suerte de visión imperial, por qué opta por la monarquía en sus inicios, que se parece mucho al caso de México, si lo podemos poner en esa perspectiva. Am, y por qué, ¿no es cierto?, no se desmembra como el resto de las colonias hispanoamericanas en diferentes países y mantiene, ¿no es cierto?, una suerte de situación particular, que los propios brasileños hablan de un país continente. No es un continente en realidad, pero es tan grande como si fuese un continente. Bueno, lo primero, ¿no es cierto?, que hay que destacar es algo inédito, que em, hasta donde yo sé o se puede investigar, no hay muchas evidencias de que en alguna metrópoli europea se traslada su corona, digamos, su centro de operaciones, el imperio como tal, la corte, perdón, y la corte, desde Europa hacia el resto, digamos, hacia un lugar fuera de Europa, el resto del mundo. Es el único caso en el cual eh, la corona portuguesa, la corona, digamos, de Portugal, completamente se traslada hacia Brasil. ¿Sí? O sea, frente al impacto que tuvo este verdadero, digamos, meteorito que fue en Europa en el siglo XIX, Napoleón Bonaparte, para el caso de España, que provocó, ¿no es cierto?, la abdicación del rey, que ya hemos analizado en esta clase las características que ello tuvo. Entonces, para el caso de Brasil, esto significó desde el punto de vista de Portugal, ¿no es cierto?, el traslado y la movilidad de la corte y de todo el imperio hacia Brasil. Entonces es una cosa extraordinaria que en 1808 son 36 navíos que llegan desde Portugal, 15.000 individuos, y no solamente cambian la comitiva, digamos, sino cambian el erario fiscal, cambian las obras de arte, o sea, se llevan todo lo que es el, el imperio portugués hacia Brasil. Y eso va a generar un cambio enorme que no hubiese ocurrido, digamos, en ninguna otra parte. En América hispánica nunca el rey estuvo, digamos, nunca hubo nadie o gente vinculada con la realeza de manera muy menor, digamos, pero la cúpula de la realeza española no estaba, ¿no es cierto?, en América, cosa que aquí ocurre. Eh, la situación de Brasil al momento de este cambio enorme que va a traer tantas transformaciones en lo que conocemos hoy día como Brasil era de un aislamiento. Había una diferencia entre lo que ocurría en Portugal y lo que ocurría en Brasil. Las decisiones de Portugal se aplicaban en Brasil de manera muy, muy tardía. Em, la situación social en Brasil era, como ustedes imaginarán, esclavista y estamental, eh, donde los señores de los ingenios y otros latifundistas estaban en la cúpula, digamos, de la sociedad, junto o detrás, ¿no es cierto?, los comerciantes o algunos cultivadores de tabaco, que son otro tipo de fortuna. Venía un sector intermedio claramente establecido con propietarios pequeños, funcionarios, vendedores ambulantes, y hay una multitud de personas que no eran clasificadas, digamos, y también podemos incluir acá finalmente a lo que es
lo que son los esclavos. Entonces, es una situación de una sociedad muy estamental, muy del antiguo régimen, que, 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 que en parte se parecía a Hispanoamérica, o incluso a los Estados Unidos, pero en parte difería mucho. Y sobre todo por la composición de la élite, que vamos a ver después, ¿no es cierto?, cómo era la élite, y por esa composición de la clase media, que hay ciertas diferencias. Eh, esta élite, como mencioné, era distinta a la élite hispanoamericana. Era mucho más débil y escasa, o sea, muy pequeña, y mucho más débil en cuanto a formación. No habían posibilidades de adquirir libros, o muchas dificultades para adquirir libros, intercambiar ideas, no había una imprenta, y la religión tenía un poder muy fuerte en para esta élite. Después vamos a mirar también en qué sentido estas élites, la única posibilidad de formación que tenían era en Coimbra, creo que lo he mencionado ya otras veces, en la propia Portugal, porque no había una universidad o centro de estudio, aparte de lo que construyeron los jesuitas u otros, ¿no es cierto?, de relevancia en el propio Brasil. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de que se formara una élite era diferente a lo que fue en Hispanoamérica, donde ya desde antes, mucho tiempo atrás, ya existía, por ejemplo, la Universidad de San Marcos u otra universidad y centros importantes, por ejemplo, en Perú. Por las cuestiones públicas merecía muy poca atención, es decir, había poca, lo que se llama opinión pública, porque tampoco había prensa, digamos. eh, no se discutían tanto eso, y los virreyes, que era el que era nombrado por la corona, tenía poca autoridad. La autoridad realmente estaba establecida en estas 8 capitanías, que son como verdaderas provincias, que tratan y se vinculan directamente con Lisboa, con la capital, en este caso, del imperio eh, luso o portugués. Entonces, por un lado, la élite es pequeña, débil; por otro lado, ¿no es cierto?, el país dividido en estas 8 capitanías no construye una noción de lo público, ni tampoco eh, utilice la mediación de un enviado del emperador, sino que negocia directamente. Eh, Al igual que en otras partes de América, también en Hispanoamérica se dio, y también se dio con los estados nacionales, y en parte se da hasta hoy día, incluso lo podría uno pensar. El poder institucional y las instituciones se dan más bien en las ciudades. A medida que uno se aleja de la ciudad, cobra importancia en otros poderes, por ejemplo, el cabildo local. Eso también ocurre en México, y ocurre en México en parte hasta hoy día, y en muchos lugares también, donde uno puede ver la presencia del Estado y lo nacional posteriormente en la ciudad, y mucha presencia de lo local fuera de la ciudad. Y si uno considera que el 80% o el 90% de la población de esta época vivía fuera de las ciudades, se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, que el impacto que tenía la institucionalidad colonial en este caso era muy menor. Bueno, el cambio de la corte desde Portugal a Brasil tuvo muchos impactos, ¿no es cierto? En primer lugar, se crean diferentes instituciones que no existían en Brasil, y que va a ser una recreación de las instituciones que tenían en Portugal, como el Consejo de Estado, el Erario Regio, el gabinete ministerial. O sea, las autoridades y el poder político que existía en Portugal, ¿no es cierto?, se recrea, se construye nuevamente en Brasil. Se hace una nueva carta regia que define, digamos, los límites políticos y económicos de Brasil, y se abren los puertos brasileños para barcos de otros países, principalmente Inglaterra, pero en el fondo era algo que ya ocurría, como ya sabemos muy bien que también para el caso de Hispanoamérica, el famoso monopolio comercial era impracticable. O sea, no había posibilidad, incluso hasta hoy día es difícil controlar todas las costas con los sistemas, perdón, satelitales que existen. En el siglo XIX era aún más complejo. Como la corte se cambia a Brasil, se autoriza la impresión de libros y periódicos. Eso es una cosa fundamental, porque si ustedes miren acá que las cuestiones públicas, había puesto acá, merecía muy poca atención. Evidentemente las cuestiones públicas para las élites de origen europeo están relacionadas directamente con la posibilidad de tener periódicos. La prensa, y uno lo puede ver en los Estados Unidos al mismo tiempo,
en esta misma época, perdón, son, son fundamentales para construir la opinión pública. Por lo tanto, eso va a ser bien importante en como cambio de la Corte. Se va a autorizar la impresión de libros y se van a generar periódicos. También se funda un banco, el Banco de Brasil, en 1808, para poder, ¿no es cierto?, ayudar con el tema de la liquidez que tenían de dinero, ¿no es cierto?, porque había que contenerlo y no traerlo desde Portugal. Eh, Se levanta la prohibición de manufactura en Brasil. Recuerdan ustedes que habíamos hablado que uno de los intereses de Portugal era, que también lo tuvo un poco España, era que las colonias aportaran las materias primas y en la metrópolis se generara la industrialización, las manufacturas. En la práctica eso nunca se dio, o se dio de manera muy menor. Incluso habíamos visto que para el caso de Hispanoamérica había mucha mayor producción manufacturera en las colonias, por ejemplo en México, y en la propia metrópoli. Entonces, esto de levantar la prohibición en realidad no tuvo efectos prácticos, pero sí tiene un sentido simbólico de autorizar, ¿no es cierto?, a la posibilidad de que en Brasil se produzcan manufacturas. Inglaterra va a jugar un papel muy fundamental. Inglaterra es el aliado de Portugal, que permite que Portugal se traslade, ¿no es cierto? Esos 36 barcos llegan a Brasil desde Portugal porque son, digamos, defendidos por Inglaterra, si no la habrían asaltado, se imaginarán ustedes. Y sigue siendo importante para Portugal, Inglaterra, y por eso esta alianza comercial con ese país se firma, digamos, algo que ya de alguna manera ocurría. Eh, Se trató de centralizar la administración en Brasil. Esto es algo que implicaba, ¿no es cierto?, quitarle el poder a algunas capitanías, que son los gobiernos provinciales, como dije, o eliminar algunas. Esto va a ser un gran problema, eh, porque la práctica fue tan difícil como lo que trataron de hacer los Borbones en América, creando, por ejemplo, en la intendencia, también para quitarle el poder local. En la práctica es bien complejo. Dentro de los aspectos también generados en este cambio del imperio es crear una marina y una academia militar, también va a ser importante tenerla, evidentemente, porque ya eh, el, el poder central del imperio iba a estar, ¿no es cierto?, en Brasil, y había que tener una marina y una academia. Lo más relevante de este cambio es cómo se incorporaron las capitanías brasileñas como parte del llamado Reino Unido de Portugal. Ya habíamos visto que Portugal quería, al modelo inglés tipo Commonwealth, crear una especie de visión eh, global donde el centro fuera eh, Portugal y las colonias fueran de alguna manera complementadas con Portugal, y esto es parte de lo que se hace. Pero para Brasil tiene una gran importancia porque las capitanías ahora van a ser provincias del imperio portugués, del imperio luso. Eh, entonces, ya no van a ser visto Brasil o las provincias de Brasil, las capitanías brasileñas, como simples colonias de Portugal, sino como parte de un ámbito mayor. Lo otro que ocurre también eh, es que se saca a Brasil de su aislamiento intelectual. Se crean bibliotecas, imprentas, academias, teatros, se crea un observatorio astronómico, se cambia la arquitectura del lugar, se crea una arquitectura con palacio, digamos, al estilo de los que podían tener en Portugal, porque lo importante aquí que había que recrear, como afirmé al principio, recrear las condiciones imperiales, y para eso, ¿no es cierto?, hay que apoyarse también en ciertos símbolos, como tener un palacio que de hecho hasta hoy día existe eh, en Brasil, pero también tener bibliotecas, también tener academias, también tener cultivo del arte, cultivo de la ciencia, y eso va a ser un gran impulso para Brasil, y hasta hoy día uno lo puede advertir. Entonces, una de las cosas más relevantes es que Brasil deja de ser una colonia, es decir, se inscribe en este visión del Reino Unido de Portugal. Las capitanías son reforzadas como parte del imperio,
no estoy, y digo capitanía, no estoy diciendo Brasil, sino que las capitanías, que vamos a ver después, que va a ser un gran problema para Brasil como construir una unidad cuando se privilegió, ¿no es cierto?, esta perspectiva sobre las provincias brasileñas, o las, como se llama también, las capitanías se llamaron, ¿no es cierto?, en el periodo colonial. Entonces, estas capitanías van a dejar de ser eh, parte de Brasil y van a ser parte de este imperio del Reino Unido de Portugal, o el imperio luso brasileño, posteriormente. Un aspecto que mencioné, que son los que más se estudian por efecto de cómo en nuestra historiografía se ha ido construyendo, es un sesgo que tiene la historiografía en general, y nosotros en Hispanoamérica no estamos ajenos a eso, que es estudiar las élites. Eh, ya habíamos visto que las élites eran débiles en el caso de Brasil, y también desde el punto de vista formativo. Eh, Esto se debe en gran parte, como había afirmado, ¿no es cierto?, al hecho de que no habían instituciones formativas, digamos, en Brasil, había que hacerlo en Portugal, y que la élite en general no era una élite que se manejara en ámbitos públicos de lo que llamaríamos hoy día, no sé, intelectuales. Eh, Esta élite tenía conciencia de la debilidad de Portugal desde incluso antes de que Napoleón entrara en escena. ¿Mm? Eh, en parte, eh, tal vez esa misma conciencia la tenían los hispanoamericanos de España, pero no era lo mismo, porque España sí tenía una fortaleza militar, que lo que finalmente define la fortaleza en estos casos imperiales, que no tenía Portugal. Entonces Portugal, si no contaba con el apoyo de Inglaterra, tenía una posición muy, muy debilitada. Y esta posición la entendían las élites, eso lo podemos ver en la correspondencia de ciertos personajes, o en sus escritos, digamos, políticos. Entonces existía un poco esta conciencia. Eh, un aspecto que es bien relevante y que puede ayudar a explicar por qué Brasil logra constituirse como un país unido y no se desmembra como el resto de Hispanoamérica, era que ellos no tuvieron el problema de la legitimidad política. Ellos eran parte habían conquistado el rango de provincia de Portugal, el emperador estaba en Brasil, después vamos a ver que se nombra a un emperador, digamos, posteriormente, con la expulsión del emperador portugués, ¿no es cierto?, se nombra un emperador brasileño. Eh, por lo tanto, el problema de legitimidad que hemos estado viendo para el caso de Hispanoamérica, es decir, quién, quién gobierna, bajo qué criterios de legitimidad, no se planteaba en el caso de Brasil, porque se asumía que estas élites que estaban en el rango de provincia de Portugal eran parte del imperio, y por lo tanto podían continuar con la administración del poder. En el caso de Hispanoamérica cambia, es muy diferente, porque al eliminarse, ¿no es cierto?, esta vinculación con el poder central del imperio español, todos tenían la misma posibilidad eventualmente de ser y de gobernar, y de ser autoridades políticas. Entonces, en Hispanoamérica eso significó un enorme choque de, entre grupos, digamos, entre espacios también diferentes, y una enorme cantidad de guerras civiles. En el caso de Brasil, esto no ocurre de la misma forma. Em, en el caso de las élites, se afirma que no había tanto descontento como el caso de las élites hispanoamericanas con respecto a España, eh, sino más bien había una suerte de mediación. Es decir, las élites se asumían a sí mismas como mediadoras con el emperador frente, ¿no es cierto?, a sus intereses de las provincias, ojo, de las provincias, no de todo Brasil como una totalidad. Por lo tanto, esa continuidad también, y la legitimidad que ellos tienen entre pasar del periodo colonial a lo que va a ser después el imperio brasileño, y después Brasil como república, eh, de alguna manera va a estar relacionado con esta posición mediadora que tenían las élites. El intento de rebelión más importante, que es de 1817, que es la proclamación de la República de Pernambuco, ¿no es cierto?, fue sofocado con la ayuda de Inglaterra por parte de Portugal. Es el primer intento, o uno de los más importantes intentos de separación
de lo que actualmente llamamos Brasil en diferentes estados o repúblicas o países. Y tiene que ver en parte, según lo dice la bibliografía también, con este cambio del eje geopolítico desde el norte de Brasil hacia el sector centro-sur. Recuerden ustedes que habíamos visto que el imperio portugués decide acercarse a los territorios españoles, a lo que llamaríamos hoy día Argentina o qué sé yo, Uruguay o Paraguay, acercarse hacia los sectores porque eh, el interés geopolítico se va a poner en gran medida en el sector sur, que es el sector de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. En la medida en que los Estados Unidos van moviéndose por el norte hacia el oeste, eh, va a ser importante el Pacífico como un espacio de circulación de mercancías, por lo tanto, antes de la creación del Canal de Panamá, por supuesto, ¿no? Entonces ya el sector del Caribe pierde un cierto interés y adquiere mayor interés el sector del sur de América. Entonces Portugal hace este cambio y, y se establece en el río, en fin. Eh, y esto genera un conflicto en el norte porque lo deja, digamos, con menos poder y de ahí viene un poco este levantamiento. Lo interesante para el tema que estamos viendo acá en este curso de la unidad nacional o de la construcción de nación es que este levantamiento no está movido por una suerte de sentido de brasilidad, o sea, de sentimiento eh, nacional brasileño. Los rebeldes, si uno mira la proclamación de esta República de Pernambuco, que podría ser un documento que ustedes podrían, a propósito de lo que preguntaban al comienzo, utilizar para el trabajo del análisis documental, no está pensado en un sentido de nación, es un sentido de provincia, sigue siendo un sentido local. No se hablan de la liberación de Brasil, sino que se habla de Pernambuco. Y así hubiese podido ocurrir, ¿no es cierto?, en Río Grande do Sul, Minas Gerais, en fin, en la Amazonía, donde tuviesen cada provincia o capitanía hubiese generado de alguna manera un sentimiento de independencia, habría sido un sentimiento de independencia local, ¿sí? Y no nacional. En el libro que nosotros estamos revisando, en el texto que estamos revisando ahora, eh, sobre Brasil, sobre las naciones imaginadas, justamente habla del país ficticio y cómo se va a crear una nación ficticia en el Brasil, y cómo se va a construir una nación. Entonces, la pregunta más relevante para este caso es, ¿cómo se plantea, se imagina, se organiza una nación en circunstancias de que todo apunta hacia eh, la visión más bien provincial o local de esta colonia portuguesa en América? ¿Cómo se construyó ese sentimiento de unidad? Eh, ¿Tuvo los mismos, digamos, caminos, ocupó los mismos caminos que lo hizo, ¿no es cierto?, en Hispanoamérica para construir las naciones, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, qué sé yo, Colombia, o recurrió a otros elementos? ¿Cuáles fueron los elementos que tuvo que construir de alguna manera Brasil para imaginarse como una totalidad y no verse por, por, eh, por separaciones? O dicho de otra manera, como a pesar de que siguen, y hasta hoy día, digamos, siendo muy importantes los elementos regionales, se pudo entender que había algo más allá de la región que era una nación. Eso entonces es lo que tenemos que revisar.